Hola, mi nombre es Alan Martínez. Bueno, estamos grabando ahorita en domingo, vamos a empezar la semana y quería hacer una breve actualización de lo que hemos estado viendo en el tipo de cambio. Particularmente en el peso mexicano contra el dólar americano. Yo creo que estamos viendo cosas muy interesantes en los mercados como siempre y sí es muy importante, pues nuevamente, ¿no? Estar bien actualizados de lo que está sucediendo. Primero quiero hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Eh, Cuando estábamos aquí en el área de 23, 2770, 23, que fue más o menos cuando se empezó a documentar, yo hablaba de cómo tarde o temprano probablemente íbamos a llegar al área de 1975, que es a donde llegamos pues la semana pasada. De hecho sí me sorprendió que hayamos llegado tan rápido. De hecho en ese mismo video hablaba de cómo probablemente nos íbamos a tardar bastante, pero pues llegamos un poco antes de lo previsto. Bueno, ya hablábamos del rebote de 2085 en dos ocasiones. Este fue muy anticipado este rebote, este también. Y estas dos ventas también las estuvimos platicando muchísimo, que de hecho hicimos una actualización en la tarde antes de que fueran los resultados preliminares de las elecciones y hablábamos de cómo probablemente íbamos a tocar esta área con la volatilidad inherente de los resultados preliminares. Eh, bueno, en el contexto macroeconómico, lo primero y lo más importante es que seguimos operando bajo este canal ascendente, ¿no? Y bueno, un canal ascendente nos indica un posible cambio de tendencia. Yo sé que es difícil de imaginar que el peso mexicano puede bajar contra el dólar, que se puede apreciar, ¿no? Pero de hecho, aquí vimos cómo la venta de 25 fue una venta relativamente fácil y de hecho Banco de México pues ha hecho tres operaciones de swaps durante los últimos 25 años, que pues es prácticamente lo que tiene de vida los pesos mexicanos nuevos, ¿no? Aquí Banco de México es una operación de swaps, volvió a hacer otra operación de swaps aquí. Aquí creo que también hicimos una y acá. Recientemente cuando tocamos el área de 25, ya hemos hecho otras, bueno, Banco de México ha hecho otras en esta parte de acá y de hecho lo hablamos en el video de cómo en esta área de redistribución, que es por lo que yo me inclinaba que íbamos a tocar el área 1975 y que además que Banxico estuviera haciendo operaciones de swaps aquí, nos indicaba a que a lo mejor probablemente íbamos a continuar bajando. Ese es el contexto macroeconómico. Yo sé que parece difícil de conceptualizar que el peso se pueda apreciar, sin embargo, parece ser que es lo que está sucediendo. Y bueno, yo hablaba cuando estábamos acá arriba de que probablemente íbamos a tocar el área 1975. Cuando tocamos el área 1975, yo hablé con varios clientes diciéndoles que probablemente aquí era un área muy importante en donde pues si iban a estar comprando dólares, probablemente aquí hubiera sido un buen momento para adquirir algún tipo de futuro o forward para asegurar un tipo de cambio pues relativamente barato, ¿no? En caso de que viéramos un rebote y se pudiera extender. De hecho, una vez que llegamos acá abajo, sí yo estuve hablando con varios clientes sobre pues sobre que 1975 era un área importante. Sin embargo, sinceramente yo me inclinaba a pensar a que íbamos a tener continuación a la baja. De hecho yo me inclinaba a pensar a que íbamos a tocar el área esta verde, ¿no? Yo pensaba que probablemente íbamos a tocar el área 1945, 1950 o esta parte de acá de 1940. Entonces yo pensé que íbamos a llegar hasta esta parte de acá y aunque sí hablábamos de que aquí era un área probable, sinceramente yo me inclinaba a pensar que íbamos a tocar acá. Entonces vamos a poner esto en el contexto del índice de fortaleza del dólar, porque ahí yo creo que es donde nos estamos, pues ya lo hemos visto, ¿no? Y yo creo que es donde están las verdaderas pistas, ¿no? Vemos que el índice de fortaleza del dólar, que es esta canasta de las principales divisas contra el dólar americano, pues ha roto esta tendencia, esta línea amarilla, esta no lo voy a poner aquí. Esta no creo que sea relevante, esto verde ahorita. Pero rompimos esta línea de tendencia que, bueno, prácticamente va desde el 2011 y la rompimos, pues no hace mucho. La rompimos que en junio de este año y para mí ya tuvimos el retest de esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos algo así? Y estuvimos hablando mucho de esta zona que era algo complicada, pero yo creo que ya tenemos una visión un poquito más clara. Lo que normalmente pasa, si es que esta es la interpretación correcta, que yo sí me inclino a pensar que esta es, por lo general tenemos un movimiento a la baja prolongado y de cierta forma rápido. Entonces, esta es una resistencia mensual que coincidió con la parte del 1975. Entonces aquí es un poquito difícil, pero yo creo que ya tenemos suficiente información para saber lo que está pasando, ¿no? Yo entiendo que aquí es un área que sí bien podremos rebotar de aquí,
pero para mí si rebota de aquí, únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar oportunidades para vender. O en caso de que, pues, por ejemplo, en el tipo de cambio, si nosotros necesitamos vender dólares caros, pues probablemente contratar un futuro, un forward, para nosotros poder vender dólares caros. De hecho, hablamos mucho de esa área, de esa estrategia y de esa área en la parte de cuando llegamos acá a 19, a 20, perdón, a 21, perdóname, déjame pongo la gráfica correcta. Hablábamos de cómo era recomendable contratar estos seguros o estos forwards o futuros en estas dos áreas, ¿no? Tanto en el área de 21.50 como en el área de 21.90 para que tú pudieras estar vendiendo dólares pues a estos precios durante un tiempo indefinido, ¿no? Si ya tomamos estas dos oportunidades, pues felicidades, estamos aprovechando de estos tipos de cambio muy, muy baratos, muy caros, perdón, en caso de que nos interese vender. Y lo que yo creo que estamos viendo es lo mismo, o sea, yo creo que la tendencia sigue siendo a la baja y si es que llegamos a rebotar, únicamente vamos a tener más oportunidades para volver a contratar un tipo pues de estructura así, ¿no? Aquí es un poquito complicado la parte esta del rebote, ¿no? Porque bueno, entiendo que salimos de esta parte de tendencia que es característico de cuando vamos a tener un rebote a la alza. Sinceramente... pues sí, la verdad, el movimiento natural de haber roto esta línea de tendencia, por lo menos nos sugeriría a nosotros que deberíamos llegar al área de 20.50 o a lo mejor hasta el área de 20.60. Eso yo creo que es lo natural, lo que debería de pasar. Sin embargo, yo creo que el hecho de que no hayamos llegado hasta el área que yo creía de 19.50 me está diciendo a mí algo, que algo nuevo está pasando en el mercado. Yo entiendo que desde muchos puntos de vista, cuando veo mis osciladores, todos nos están diciendo que el mercado está sobrevendido y que probablemente tenemos que tener cuidado porque pues sí podríamos tener un rebote bastante fuerte, pero la verdad yo me inclino a pensar a que no va a pasar. Yo creo que vamos a tener continuación a la baja relativamente rápido. Entonces, sinceramente yo no sería muy agresivo en cuanto a buscar precios muy altos. Yo sigo creyendo que la tendencia es a la baja y aunque sí bajamos muy rápido y parece ser y debemos de tener cuidado nosotros de un rebote prolongado, pues yo creo que no, yo me inclino a pensar que el rebote no va a ser tan prolongado como mucha gente podría esperar. ¿Por qué pienso esto? Porque para empezar, cuando veo la estructura del índice de fortaleza del dólar, esto me está diciendo a que sí, aquí es natural que tengamos algo de resistencia, pero probablemente esto va a tener continuación. Ese canasta de divisas tiene un gran componente de euros y cuando veo la gráfica del euro, pues la verdad es que se parece mucho y igual, aunque parece que ya está algo sobreextendido y de igual manera estamos contra una línea de soporte de resistencia muy importante, yo me tengo que inclinar a pensar a que probablemente vamos a tener continuación al alza, algo similar a lo que vimos aquí. O sea, ya, o sea, tenemos un rompimiento, o sea, nos está hablando de un movimiento extendido a la alza. En otras palabras, el mercado ya decidió la dirección y yo creo que ya tuvimos varias oportunidades de comprar esta línea amarilla y yo creo que esas fueron las últimas oportunidades buenas. Sinceramente a mí se me haría muy raro que volviéramos a bajar hasta esta zona o muy muy raro, incluso muy, pues si llegáramos a bajar hasta esta línea nuevamente de acá, pues la verdad a mí ya me pondría a dudar muchísimo de la estructura del mercado. No me inclino a pensar a que vayamos a bajar, de verdad yo creo que sí, aquí tenemos algo de resistencia natural, pero yo creo que vamos a continuar subiendo. Eso es en el euro, que bueno, si el euro sube por el componente que tiene dentro de la canasta del DXY, significaría que el DXY va hacia abajo. Y recuerda que el DXY es el índice de fortaleza del dólar y nada más por ser pues una medición de diferentes divisas contra el dólar, pues nos habla de que, y no solo intuitivamente nosotros sabemos esto, también lo hemos visto en que sí existe una correlación entre el índice de fortaleza del dólar y el peso mexicano, a pesar de que el peso mexicano no tiene una ponderación en este índice. Entonces, a mí el hecho de que no hayamos llegado al área de 19.50, que es el área que yo estaba anticipando, me está hablando de que probablemente algo diferente está pasando en el mercado. Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo creo que es la correcta y lo que estamos viendo aquí? Yo me inclino a pensar a que 19.50 probablemente ya no es una buena compra
Porque yo creo que estamos más bien volviendo a tocar esta zona de aquí. De hecho, esta parte de aquí fue donde yo pude agarrar la compra antes de llegar a 25 y para mí una vez que cerramos por encima de esta línea amarilla, esta fue la segunda oportunidad de compra y por lo que se recomendó en su momento dejarlos. ¿Por qué? Porque esto de aquí más bien fue un área de indecisión, de consolidación, que fue prácticamente desde el 2017 cuando ganó Trump. Bueno, 2016, 2017, bueno, enero del 2017, pero pues las elecciones de ese entonces fueron en diciembre del 2016, ¿no? Entonces, prácticamente tuvimos una consolidación de 3 4 años, donde el tipo de cambio pues subía, bajaba, estuvo dentro de un rango y esta interpretación es como indecisión. Entonces, aquí parecía que íbamos para abajo, pero bueno, en su momento lo hablamos mucho en privado, ¿no? Que esta área era un área de posible compra y esto de aquí era nuestra confirmación. Pero eso qué tiene que ver con lo que está pasando ahorita, yo creo que estamos nuevamente aquí volviendo a tocar esta línea. Entonces, para mí esto qué significa y qué, cómo es como yo lo interpreto. Yo creo que tarde o temprano vamos a romper esta línea de aquí y probablemente vayamos a tener otro movimiento fuerte hacia abajo. Entonces yo ya no compraría el área de 19.50. Sinceramente, el hecho de que no lo hayamos tocado como yo pensaba y que el área de 19.75 haya coincidido con el mismo área del índice de fortaleza del dólar, a mí me está hablando de que probablemente sí podemos tener un rebote. El rebote probablemente nada más vayan a ser oportunidades de venta, pero yo creo que eventualmente tarde o temprano vamos a romper esta línea de aquí y probablemente vayamos a tener un movimiento fuerte hacia abajo. Yo ya mis objetivos están más abajo. Yo creo que tarde o temprano vamos a tocar el área de 18-18. Y esto coincidiría mucho con el índice de fortaleza del dólar, que pues desde mi punto de vista está en un rompimiento a la baja, ¿no? Y por qué también me inclino a pensar que no vamos a tener un rebote desde aquí. Porque cuando yo veo la libra esterlina, yo creo que la libra esterlina está confirmando su cambio de tendencia. Entonces, si la libra esterlina logra concretar este cambio de tendencia, probablemente vaya a tener repercusiones en la canasta esta. Yo creo que la fuerza de la libra y la ponderación que tiene dentro del índice a lo mejor pueden ser la fuerza que nosotros necesitamos para que el índice continúe con el movimiento natural de haber roto esta tendencia. Entonces, poniéndolo en contexto con el peso mexicano, a mí me inclinaría a pensar a que probablemente eso es lo que estamos viendo. Una vez que rompamos esta línea de aquí amarilla, yo pensaría que probablemente vamos a continuar bajando. Si lo veo con la otra gráfica que tenía aquí del peso, pues la verdad es lo mismo, ¿no? Yo sí me inclino a pensar a que estas zonas son muy importantes. Yo más bien me inclinaría ya a pensar no en el 19.50 como dije hace unas semanas. Yo creo que más bien el área de 18.50 y el área de 18.18, 18.17. Y más importante, yo creo que sí, efectivamente, yo me inclino mucho a pensar a que tarde o temprano vamos a tocar la línea de abajo del canal, esta parte de aquí. Y bueno, yo me inclinaría a pensar a que la vamos a terminar rompiendo tarde o temprano, ¿no? Pero pues vámonos paso a paso. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Pues bueno, tenemos nosotros que saber, pues, qué es lo que queremos, ¿no? Si nosotros tenemos sobreexposición al tipo de cambio, ya sea porque tenemos transacciones en él, o si tenemos a lo mejor inversiones o cartera en dólares americanos, pues nosotros tenemos que conocer este contexto, porque pues sinceramente yo soy de México y yo sé que es difícil pensar que que el peso se pueda apreciar de esta forma contra el dólar. Sin embargo, si ves mis videos anteriores, pues desde el 25, el 23, o sea, hemos estado vendiendo toda esta parte. Y sí, anticipamos este rebote. En este sí fue un poquito más fácil anticipar estas áreas. Aquí, la verdad, yo naturalmente, yo me inclinaría a pensar en 2060 o en 2080, pero basado en el índice de fortaleza del dólar y lo que estoy viendo en la libra esterlina, a mí me hace pensar a que probablemente ya vimos el rebote, a lo mejor nada más pudimos llegar hasta
20. ¿Por qué? Porque si te fijas, viene siendo el área de aquí arriba, ¿no? Si te fijas, este tope de aquí es un tope significativo. Entonces, cuando un mercado está en tendencia, porque para mí el peso está en una tendencia a la baja, o sea, aquí estuvimos en consolidación, entonces esto es algo muy diferente, o sea, vemos como rebotes, como indecisión del mercado, por decirlo de una forma, ¿no? Aquí no, aquí estamos viendo un mercado que está en movimiento hacia abajo. Entonces, sí, la verdad es que este sea la totalidad del rebote, me hablaría a mí de un mercado muy débil, de un mercado muy agresivo hacia abajo. Y pues lo mismo, ¿no? Yo me voy a tener que inclinar, por más difícil que se me haga, a pensar a que ya vimos la totalidad del rebote. Si yo nada más estuviera viendo esta gráfica, yo pensaría en 2060 y 2080. Pero viendo el índice de fortaleza del dólar y lo que está haciendo la libra esterlina, yo me voy a tener que inclinar a pensar a que este ha sido la totalidad del rebote. Eh, bueno, obviamente, pues aquí nosotros ya tenemos muchísima ventaja porque aprovechamos estas ventas de acá, ¿no? Tanto el 21.50 como el 21.90. Entonces, pues sí estamos en una posición algo cómoda también porque anticipamos el rebote de 19.75. Entonces, aunque sí yo me inclino a pensar a que esta es la totalidad del rebote, pues probablemente yo no me inclinaría a tomar una decisión de aquí. Yo tendría que esperar, o si yo quisiera a lo mejor cerrar un contrato de futuros, o si a lo mejor yo quisiera disminuir mi posición en dólares, pues yo estaría buscando áreas más arriba. Sin embargo, cuando veo el índice de fortaleza del dólar y cuando veo lo que está haciendo la libra esterlina y considerando la ponderación que tiene en el índice y la parte esta que estábamos viendo ahorita, de que estamos tocando esta línea amarilla de aquí, pues a mí ya me está haciendo mucho sentido a que esta línea amarilla sumada con el 19.75 que tanto platicamos coincide con esta parte del DXY. ¿Qué significa esto? Que probablemente esto solo sea una parada temporal. Yo creo que vamos a tener continuación a la baja. Entonces, pues eso coincidiría con el peso mexicano, en que probablemente vamos a tener continuación a la baja. Y pues bueno, si subimos, obviamente van a ser oportunidades para vender o para asegurar un tipo de cambio en caso de que nosotros tengamos transacciones o sobreexposición. Y si baja, pues nosotros no queremos ir contracorriente, ¿no? También hemos hablado mucho de la psicología que tienen los mercados sobre la gente, ¿no? Porque yo entiendo que una tendencia de 20 años, pues la gente nos acostumbramos a que solamente hay que comprar y tarde o temprano el tipo de cambio va a subir. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer ahorita porque pues yo creo que estamos en un mercado a la baja. Entonces, tenemos que reconocer nosotros cómo está la estructura del mercado para nosotros no solo no cometer errores, sino incluso poder aprovechar, poder disminuir riesgos y poder tener planificaciones sólidas, pues en el plazo que se nos acomode, ¿no? Porque al final del día lo único que estamos haciendo es interpretando lo que los compradores y vendedores están haciendo. Y ya utilizando esa información a nuestro favor, pues en verdad nosotros podemos ya tener una verdadera ventaja competitiva, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Yo creo que subiré una actualización el martes en la tarde. Pues bueno, agradezco tu tiempo y muchas gracias.